Bueno, ahora con el concepto que continuaremos es con el concepto de divisor de tensión. Este pues se deriva del análisis de circuitos simples y la ley de Ohm. Sin embargo, pues ya podemos llegar a una estrategia generalizada para la resolución de circuitos. Ya es una herramienta que vamos a tener para resolver circuitos. Entonces, ¿en qué consiste el divisor de tensión? El divisor de tensión consiste en que cuando tenemos resistencias en serie, tal como esta topología que les muestro acá, son resistencias en serie, y conocemos un voltaje que alimenta a estas dos resistencias en serie, es posible llegar a una expresión rápida expedita para conocer el voltaje que cae en cualquiera de las resistencias. Entonces tenemos un voltaje de entrada y resistencias en serie. No pueden ser más de dos, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todas las que queramos, siempre y cuando estén en serie. Y es importante que tengan el concepto de que en serie es una topología de circuito donde la misma corriente fluye por todos sus elementos. Muy bien. Otro concepto de serie es la topología de circuito donde dos elementos, y esto es importante, dos elementos están conectados por una, importante también, terminal. Dos elementos eléctricos, por ejemplo, esta resistencia y esta resistencia, están interconectados por una terminal nada más. Si cumplen esta característica, es un circuito en serie. Esto como repaso la semana anterior. También, por ejemplo, si ya estos dos elementos, vean, dos elementos, agrego algo aquí, ya deja de estar en serie porque ya no son dos elementos, ahora son tres interconectados, entonces deja de estar en serie. Los elementos que están en serie están conectados únicamente por una terminal. Pues volviendo al divisor de tensión, una vez que tenemos un circuito de esta topología, podemos llegar fácilmente a la expresión del voltaje de la resistencia 1 o al voltaje de la resistencia 2. Vean cómo se calcula esto. Es el voltaje que alimenta a los circuitos, a los elementos en serie, por el valor de la resistencia de la cual queremos averiguar su voltaje, entre la suma de todas las resistencias que se encuentran en serie. Y de esta manera obtenemos una expresión directa para el voltaje V1. Lo podemos obtener directamente versus que si no hubiéramos aplicado el concepto de divisor de tensión o voltaje, hubiéramos tenido que llegar a una resistencia equivalente R1 más R2, a esta resistencia equivalente, llegar y aplicarle la ley de Ohm. Para obtener la corriente que pasa por esta resistencia equivalente hay que llegar a aplicar la ley de Ohm, que es V, el voltaje de entrada entre la resistencia equivalente. Con eso obtenemos la corriente y luego con esta corriente ya podemos conocer el voltaje en estas resistencias. Aplicando el concepto divisor de tensión que se deriva directamente de este análisis, es una forma más expedita pues de obtener un valor de voltaje en resistencias que se encuentran en serie. En este caso, para continuar con el ejemplo, si quisiéramos obtener V2, corresponde al voltaje de entrada que alimenta el circuito por el valor de la resistencia de la cual queremos obtener el voltaje que cae en ella, entre la suma de todas las resistencias que se encuentran en serie.
Voy a dejar el video hasta acá y profundizaré con más de este tema en el siguiente video.